El cementerio olvidado. Hay lugares en este mundo que el tiempo ha decidido borrar del mapa, sitios que alguna vez fueron importantes pero que ahora existen solo en los márgenes de la realidad, donde la memoria colectiva se desvanece y los muertos descansan sin nombre ni recuerdo. El cementerio que encontré aquella tarde de noviembre era uno de esos lugares. Un lugar donde la muerte había sido sepultada dos veces, primero en la tierra, y luego en el olvido. Mi nombre es David Brennan, y soy historiador especializado en genealogía y archivos municipales. Durante 20 años he dedicado mi vida a rastrear linajes familiares, a desentrañar historias enterradas en documentos amarillentos y a dar voz a aquellos que el tiempo ha condenado al silencio. Pero nunca, en toda mi carrera, había encontrado un lugar tan completamente borrado de la existencia como el cementerio de Millbrook. Todo comenzó con una solicitud aparentemente rutinaria. La señora Elizabeth Harwell, una mujer de 73 años, había contratado mis servicios para rastrear la tumba de su bisabuelo, Jeremiah Harwell, quien según los registros familiares había muerto en 1889 y fue enterrado en el cementerio de Millbrook. El problema era que nadie sabía dónde estaba ese cementerio. No aparecía en ningún mapa actual, no había referencias en los archivos municipales, y los empleados del departamento de cementerios me miraban con expresión vacía cuando mencionaba el nombre. Pero yo había aprendido que la historia a menudo se oculta en los lugares más inesperados. Comencé mi investigación en los archivos del condado, buscando mapas antiguos, registros de defunciones y documentos de transacciones de terrenos. Después de semanas de búsqueda, encontré una referencia en un periódico de 1923, el antiguo cementerio de Millbrook será cerrado permanentemente debido a problemas de salubridad y falta de mantenimiento. Los familiares tienen hasta el 31 de diciembre para trasladar los restos a otros cementerios. Esa única mención me llevó a más documentos. Descubrí que el cementerio de Millbrook había sido establecido en 1847 en las afueras de la ciudad, cuando esta era apenas un pequeño pueblo agrícola. Durante más de 70 años, había servido como el principal lugar de sepultura para los habitantes de la zona. Pero cuando la ciudad creció y se modernizó, el cementerio quedó en una ubicación inconveniente. Los nuevos desarrollos urbanos lo rodearon, y eventualmente, las autoridades decidieron cerrarlo. Lo que me resultó más intrigante fue lo que encontré en los registros de 1924. Según un informe del Departamento de Salud Pública, menos del 30% de los cuerpos enterrados en Millbrook habían sido trasladados a otros cementerios. El resto, más de 400 cuerpos, habían sido simplemente abandonados. La ciudad había decidido que era más económico sellar el cementerio y construir encima que lidiar con el costoso proceso de exhumación. Armado con esta información, comencé a buscar la ubicación exacta del cementerio perdido. Los mapas antiguos indicaban que había estado ubicado en lo que ahora era el distrito comercial de Riverside, específicamente en el área donde se encontraba el centro comercial Millbrook Plaza. La ironía era evidente, cientos de personas compraban, comían y trabajaban todos los días sobre los restos de sus antepasados, sin saberlo. Decidí visitar el centro comercial para hacer un reconocimiento. Era un edificio típico de los años 80, con una arquitectura funcional pero sin alma. Mientras caminaba por los pasillos, tratando de imaginar cómo se habría visto el lugar 90 años atrás, noté algo extraño. Había una sección del centro comercial que parecía diferente. Las tiendas de esa área cerraban más temprano, había menos tráfico peatonal, y los empleados parecían incómodos cuando trabajaban ahí. Hablé con varios comerciantes y encontré un patrón inquietante. Muchos reportaban problemas eléctricos inexplicables en esa sección del centro comercial. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los sistemas de aire acondicionado funcionaban mal, y había una sensación generalizada de malestar. Algunos empleados se quejaban de dolores de cabeza constantes y una sensación de estar siendo observados. La librería, Páginas Perdidas, era particularmente problemática. Su propietario, un hombre mayor llamado Samuel Kingston, me contó que había tenido que reemplazar todo su sistema eléctrico 3 veces en los últimos 5 años. Es como si algo estuviera interfiriendo con la corriente, me dijo. Y no es solo eso. Los clientes se quejan de que hace frío en ciertos pasillos, incluso cuando la calefacción está al máximo. Intrigado, pedí permiso para hacer algunas mediciones en su tienda. Usando un detector de campos electromagnéticos que había adquirido para otros proyectos de investigación, encontré anomalías significativas en ciertos puntos del local.
Las lecturas eran particularmente altas en una esquina trasera donde Samuel mantenía su sección de historia local. Pero lo que realmente captó mi atención fue lo que encontré debajo de la alfombra en esa esquina. Había una irregularidad en el suelo, como si hubiera sido reparado o parcheado. Cuando Samuel me permitió levantar la alfombra, encontramos una placa de metal oxidado, apenas visible, con números grabados que correspondían a un sistema de numeración típico de cementerios del siglo XIX. Esa noche, regresé al centro comercial después del horario de cierre. Había conseguido permiso del administrador para hacer mediciones más detalladas, bajo el pretexto de una investigación histórica para el condado. Lo que encontré esa noche cambió mi comprensión de lo que significaba verdaderamente un cementerio olvidado. Usando equipo especializado de georradar, mapeé toda la sección problemática del centro comercial. Los resultados fueron asombrosos y perturbadores. Bajo el piso de concreto, claramente visibles en las lecturas del radar, había patrones rectangulares organizados en filas perfectas. Eran las tumbas. Cientos de ellas, exactamente donde los mapas antiguos indicaban que debían estar. Pero había algo más. Las lecturas mostraban que muchas de las tumbas habían sido perturbadas. No todas estaban intactas. Algunas parecían haber sido parcialmente excavadas o dañadas durante la construcción del centro comercial. Y en varios puntos, había cavidades inexplicables, como si algo hubiera creado túneles o espacios vacíos bajo el suelo. Esa noche, mientras analizaba los datos en mi hotel, recibí una llamada de Samuel Kingston. Su voz temblaba de miedo. Señor Brennan, necesita venir inmediatamente. Hay algo que tiene que ver. Cuando llegué a la librería, encontré a Samuel esperándome en la entrada trasera. Sus manos temblaban mientras abría la puerta. Comenzó hace una hora, me dijo. Después de que usted se fue, decidí quedarme a trabajar en el inventario. Entonces empezaron los sonidos. Entramos a la tienda, y inmediatamente pude escuchar lo que lo había alarmado. Había un sonido constante, como si alguien estuviera golpeando el suelo desde abajo. No eran golpes aleatorios, sino un patrón rítmico, como si alguien estuviera tratando de llamar la atención. Y venía exactamente de la esquina donde habíamos encontrado la placa de metal. Me acerqué al área y coloqué mi oído contra el suelo. Los golpes eran más claros ahora, y parecían responder a mi presencia. Cuando golpeé el suelo con mi puño, los sonidos se intensificaron, como si algo estuviera tratando de responder. ¿Desde cuándo ocurre esto?, le pregunté a Samuel. Nunca antes, respondió. Pero creo que tiene que ver con lo que usted hizo hoy. Es como si su investigación hubiera despertado algo. Durante las siguientes horas, documenté los sonidos con equipos de grabación. No eran solo golpes. Había también lo que parecían ser rasguños, como si alguien estuviera arañando el concreto desde abajo. Y ocasionalmente, tan tenue que casi no se podía escuchar, había voces. Eran susurros, principalmente, pero cuando aumenté la sensibilidad de los micrófonos, pude distinguir palabras. Nombres, fechas, súplicas. Recuérdame, escuché repetidamente. No me olvides. Y más perturbador aún, ¿por qué construyeron sobre nosotros? Comprendí que estaba experimentando algo que iba más allá de la simple investigación histórica. Había despertado algo en ese cementerio olvidado, algo que había estado dormido durante décadas pero que ahora demandaba reconocimiento. Durante los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. No solo en la librería, sino en todo el centro comercial. Los comerciantes comenzaron a reportar más problemas eléctricos, temperaturas inexplicablemente bajas, y una sensación general de malestar que estaba afectando a los clientes. Las ventas comenzaron a declinar, y varios empleados pidieron traslados a otras ubicaciones. Decidí que tenía que investigar más a fondo. Usando mis contactos en el departamento de historia de la universidad local, conseguí acceso a equipos más sofisticados de exploración subterránea. Lo que encontré confirmó mis peores temores. El cementerio no solo había sido abandonado, había sido profanado. Durante la construcción del centro comercial, las excavadoras habían destrozado muchas de las tumbas. Los restos habían sido mezclados con el concreto de los cimientos, literalmente incorporados en la estructura del edificio. Los muertos no solo habían sido olvidados, habían sido convertidos en parte de la construcción que los cubría.
Pero había algo más. En los registros más antiguos que pude encontrar, descubrí que el cementerio de Millbrook había sido establecido sobre un sitio que ya tenía significado funerario. Los colonos habían elegido ese lugar porque los nativos americanos de la zona lo habían usado como lugar de enterramiento durante siglos. Había capas de muerte bajo capas de muerte, generaciones de almas que habían sido progresivamente olvidadas y enterradas más profundamente. Una noche, mientras trabajaba tarde en la librería de Samuel, tuve mi primer encuentro directo con los habitantes del cementerio olvidado. Eran las 2:30 de la madrugada cuando las luces comenzaron a parpadear de manera diferente. No era el parpadeo errático al que nos habíamos acostumbrado, sino algo más deliberado. Las luces se encendían y apagaban en secuencias, como si alguien estuviera tratando de enviar un mensaje en código Morse. Comencé a traducir los patrones, y lo que encontré me heló la sangre. Las luces deletreaban nombres. Jeremiah Harwell, el bisabuelo de mi clienta, estaba entre ellos. Pero había muchos otros: Mary Elizabeth Thompson, 1867. James Franklin Moore, 1882. Sarah Catherine Williams, 1891. Una lista interminable de nombres que habían sido borrados de la historia. Entonces, las estanterías comenzaron a moverse. Los libros se deslizaban hacia adelante, como si manos invisibles los estuvieran tocando. Y en la sección de historia local, varios libros cayeron al suelo, abriéndose en páginas específicas. Cuando los examiné, descubrí que todas las páginas mostraban fotografías o menciones de personas que habían vivido en el siglo XIX. Pero lo más impactante ocurrió cuando encontré un libro que no recordaba haber visto antes. Era un registro de defunciones manuscrito, con una caligrafía antigua y elegante. Cuando lo abrí, vi que contenía nombres y fechas que correspondían exactamente con los que las luces habían deletreado. En la contraportada, había una nota escrita con tinta descolorida: para que no seamos olvidados. Para que nuestros nombres sean recordados. Comprendí que los muertos del cementerio olvidado no buscaban venganza, buscaban reconocimiento. Habían sido borrados de la existencia, sus tumbas destruidas, sus nombres olvidados. Todo lo que querían era ser recordados. Decidí que tenía que hacer algo. Usando toda la información que había recopilado, comencé a trabajar en un proyecto memorial. Contacté a historiadores locales, genealogistas, y descendientes de las familias que habían sido enterradas en Millbrook. Juntos, comenzamos a reconstruir la historia del cementerio perdido. Creamos un registro completo de todas las personas que habían sido enterradas allí. Rastreamos sus historias, sus familias, sus contribuciones a la comunidad. Y trabajamos con la ciudad para crear un memorial permanente que reconociera la existencia del cementerio y honrara la memoria de aquellos que habían sido olvidados. El memorial fue instalado en una esquina del centro comercial, cerca de donde había estado la entrada principal del cementerio original. Era una placa de bronce con los nombres de todas las personas que habíamos podido identificar, junto con una explicación de la historia del sitio. La noche que se instaló el memorial, regresé a la librería de Samuel. Por primera vez en meses, el edificio estaba completamente silencioso. No había golpes bajo el suelo, no había luces parpadeando, no había libros moviéndose solos. El aire parecía más cálido, más acogedor. Los muertos habían encontrado la paz que habían estado buscando. Pero mi trabajo no había terminado. La experiencia en el cementerio olvidado de Millbrook había abierto mis ojos a una realidad que antes no había considerado. Había cementerios olvidados en todas partes, lugares donde los muertos habían sido enterrados dos veces, una en la tierra, y otra en el olvido. Y todos ellos contenían almas que esperaban ser recordadas. Desde entonces, he dedicado mi carrera a encontrar y documentar estos cementerios perdidos. He descubierto que hay patrones en cómo ciertos lugares son olvidados. Generalmente son cementerios de las clases trabajadoras, de minorías étnicas, o de comunidades que fueron desplazadas por el desarrollo urbano. Son los lugares donde la gente común fue enterrada, gente que no tenía el poder o la influencia para asegurar que sus tumbas fueran preservadas. He encontrado cementerios bajo centros comerciales, bajo parques de estacionamiento, bajo desarrollos residenciales. Cada uno tiene su propia historia de olvido, su propia tragedia de memoria borrada. Y en cada uno, he encontrado almas que esperan pacientemente ser recordadas. El cementerio olvidado de Millbrook fue solo el primero.
Ahora sé que hay cientos, tal vez miles de estos lugares en todo el país. Lugares donde nuestros antepasados descansan sin nombre, sin reconocimiento, sin memoria. Mi misión ahora es clara: encontrar estos cementerios olvidados y devolverles su lugar en la historia. Porque los muertos merecen ser recordados, sus historias merecen ser contadas, y sus nombres merecen ser preservados para las generaciones futuras. Cada cementerio olvidado es un recordatorio de que la muerte no es el final de la historia. Es solo el comienzo de otra forma de existencia, una que depende de la memoria y el reconocimiento de los vivos. Y mientras haya cementerios olvidados, habrá almas esperando ser recordadas. Elizabeth Harwell finalmente pudo visitar la tumba de su bisabuelo, aunque no era la tumba física que había esperado encontrar. Era algo mejor: su nombre grabado en bronce, su historia preservada, su memoria honrada. Y en sus ojos, vi la misma paz que había sentido en la librería aquella noche cuando el memorial fue instalado. Los muertos no piden mucho. Solo piden no ser olvidados. Y en los cementerios olvidados de este mundo, esperan pacientemente que alguien lo recuerde, que alguien cuente su historia, que alguien asegure que sus nombres perduren más allá de la muerte. Esta es la verdadera historia de terror: no ser recordado, no dejar huella, desaparecer completamente de la memoria humana. Pero también es una historia de esperanza, porque mientras haya personas dispuestas a buscar, a recordar, a honrar, los cementerios olvidados pueden ser redescubiertos, y los muertos pueden encontrar la paz que han estado buscando. En cada ciudad, en cada pueblo, hay cementerios olvidados esperando ser redescubiertos. Y en cada uno de ellos, hay almas esperando ser recordadas.